Muy bien. Y entonces la medicina basada en evidencia, ¿qué tan buena y qué tan mala es, no? Claro, diríamos que es la panacea, nos resolvió problemas, sin eso, ya ahora que cuando la lleguemos a manejar totalmente bien, pues somos los mejores médicos del planeta, habría que revisar. ¿Qué hay en contra de la medicina basada en evidencia? Algunos dicen que es una vieja moda, ¿no? Los clínicos han estado utilizando la literatura para dirigir sus decisiones durante mucho tiempo, por tanto la etiqueta es nueva, ¿sí? A favor, que realmente es un nuevo enfoque de una vieja moda. La medicina basada en evidencia más bien formaliza y filtra la literatura, no lo olviden, para tomar decisiones basadas en evidencia fuerte. No en cualquier evidencia, sino en la que sea realmente fuerte, la que esté relacionada. La medicina basada en evidencia, para algunos dicen, es un recetario de cocina. Ese es un error también. Quienes están en contra dice que uno coge y dice, bueno, como esto es lo que dice la evidencia, así lo hago, ¿sí? Sugiere que las decisiones estén basadas solamente en la evidencia, desmereciendo el juicio clínico. Esos son los extremistas. O sea, aquel que dice, no, la evidencia dice esto, pero también tiene que entrar tu juicio clínico. ¿Dónde está tu juicio clínico? Entonces, ¿para qué eres médico? Tiene que haber un juicio clínico. Mira, la evidencia me indica esto, pero yo considero que debo hacer esto, porque tengo un juicio clínico, tengo una experiencia. A favor, que la medicina basada en evidencia debe ser una porción del proceso, no es todo el proceso. Las decisiones se deben mezclar con la destreza clínica individual, preferencias del paciente y la factibilidad de uso. Todo el mundo quiere usar ecografía, pero hoy día se malogró el ecógrafo en la emergencia. Y no le puedo hacer ecografía para descartar de apendicitis. Y entonces el médico tiene que ver la factibilidad, pero él dice, mire señora, vaya a referencia a otro hospital porque acá no hay ecógrafo, se ha malogrado, no puedo ver si tiene usted apendicitis o no. Porque lo convertí en una moda, en un receta de cocina, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Antes de pedir una tomografía axial computarizada cerebral, yo tengo que hacer un buen examen clínico neurológico. No, mándalo para descartar. Puede ser hemorragia o isquemia. Pero dime dónde está focalizada, pues cuál es tu sospecha. No, pero es que se acaba de golpear la cabeza. Muy bien. ¿Qué porcentaje se te hace hemorrágico y según la zona o se te hace isquémico? Cuando un paciente hipertenso viene con un probable EBC, enfermedad cerebral vascular, un SB, ¿qué porcentaje es isquémico y qué porcentaje puede ser hemorrágico? Se pregunta examen de residentado, ¿no? 85% isquémico y 15% hemorrágico, ¿correcto? 85% isquémico y 15% hemorrágico. Y entonces lo cual significa que si estoy sospechando que es isquémico, ¿le tomo una tomografía, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Una tomografía inmediata, me refiero. Inmediata no. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Hasta 48 horas. Espera, ¿no? Y si sospecho que es hemorrágico, sí, le tomo inmediatamente. ¿Correcto? Y obviamente a eso tampoco me puedo parametrar. Tengo que sumarle que otras características concomitantes se están mostrando. Porque de repente el paciente sí viene dentro de ese 15% hemorrágico, ¿sí? Entonces, no, porque yo dije 85, así que váyase. No, pues tampoco. Entonces, ahí viene tu juicio clínico, tu expertise clínica. Y entonces, para quienes están en contra, dicen que la medicina basada en evidencia es el uso de estudios de la población al tratamiento del individuo. Toma los resultados de estudios de grupos grandes y los intenta aplicar a individuos que pueden tener circunstancias o características únicas no encontradas en el grupo de estudio. Es cierto. La medicina basada en evidencia generalmente, como fuerza, toma las revisiones sistémicas, los metaanálisis. Es la mayor fuerza que puede haber, que son estudios poblacionales, contrastaciones de estudios de cortes, y que no necesariamente se aplicarían a un individuo en particular. Nosotros tuvimos la muerte de, justo estas fechas del 26, se cumple un año más de la muerte de un ex estudiante de medicina en nuestra facultad, y estaba todo avanzando muy bien, y nadie imaginaba que en el momento de intubar, porque hubo una complicación respiratoria, el chico tenía síndrome de Marfan. Entonces, no se pudo intubar y obviamente murió. Entonces, es uno en 1.000.000. Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión hizo toda una prueba de autoexperimentación en la época en que estaba de moda. Jean-Claude Bernard, Robert Koch y Luis Pasteur se autoinoculaban. O sea, la moda en Francia y en el mundo era que los experimentos era autoinoculación, ¿sí? Y entonces Daniel Alcides Carrión era un estudiante de último año de medicina que tenía que pasar bajo ese modelo de investigación científica. Y él decidió investigar, como su propio trabajo de investigación, la autoinoculación de la verruga peruana para ver si en su evolución de enfermedad se convertía en fiebre loroya. Hasta ahí estaba todo bonito y se supone que él iba a detener cuando se iba a convertir en fiebre, si es que esto era real, la relación entre la verruga peruana y la fiebre loroya, pero no contó con que él tenía de base una enfermedad de discrasia sanguínea.
Y entonces le complicó, la evolución fue peor y murió. 1 en 1 millón, ¿sí? Tampoco fue el mártir de la medicina peruana, o sea, tampoco desmitifiquemos un poco el tema de que él se inoculó para morir, no, tampoco no fue mártir de nada, sino que le falló el experimento porque tenía características personalizadas y únicas, ¿sí? El metamisol se usa a chorros acá en el Perú, ¿no es cierto? En Estados Unidos intenten colocar metamisol. Y entonces, dígame, ¿cuántas guías clínicas a nivel mundial existen con metamisol? A ver, pueden mostrar en la guía clínica que usa metamisol, pero nosotros lo usamos, ¿no? Y deberíamos hacer investigaciones y usar guías clínicas con metamisol acá. ¿Cuántas guías clínicas actualmente están considerando cloranfenicol? Muy pocas. Casi ninguna, porque obviamente, o como lo dijo alguna vez el doctor Pachas, y lo dijo también el doctor Gotuso y el doctor Ciro Maguiña, cuánta investigación se ha avanzado en el tema de la famosa, en el tema de la verruga peruana. ¿Cuál es el tratamiento para la verruga peruana? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? El mismo cloranfenicol. ¿Cuánto se avanzado en investigaciones en ello? No, porque es una enfermedad propia peruana. De leishmaniasis no se avanzó tampoco, porque es propia peruana. Entonces no me digan de que todo va a estar en las guías clínicas mundiales, ¿ah? Por eso veamos, o sea, tampoco mitifiquemos la medicina basada en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que está a favor? Que los médicos pueden considerar la pirámide de la evidencia, que es la que le vamos a mostrar, y buscar el mejor nivel de evidencia. Los médicos necesitan entender que no siempre puede haber una buena evidencia para apoyar el juicio clínico. Y si no la hay, ahí viene la experiencia. Y entonces, por ejemplo, es cierto, doctor, no hay guías clínicas para uso de metamisol. Y sigo bajando, entonces tengo que leer artículos que me digan la farmacodinamia y farmacocinética del metamisol. Si no, va a pasar como un caso que hubo en el caso de pediatría de un niño que fue esplenectomizado, ¿sí? Y nefroctomizado del mismo lado. Y este niño luego hizo una fiebre aguda, tenía creo que 6 a 8 años de edad, se dio un proceso judicial y le colocaron metamisol. Y entonces nadie previó que un niño esplenectomizado puede hacer reacciones directamente con el metamisol, porque son casos muy aislados, pero el niño murió. Entonces hizo un 8 y se dijo que esa ampolla de metamisol estaba pasada, estaba vencida, un montón de cosas, se hicieron un montón de problemas. Lo cierto es que nadie previó, ¿por qué? Porque usamos la rutina del metamisol, porque a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Así nos coloquen 2, 3 metamisoles igual, pero a un americano le colocas y dice, habría que mirar también qué características propias tenía el niño aparte de ello. Pero obviamente hay casos que terminan archivándose. Pero eso es para tener una idea de lo que puede estar ocurriendo. En contra, dicen que a menudo no hay estudios controlados o al azar o gol estándar en la literatura para tratar la pregunta clínica. Es cierto, hay estudios en los cuales no hay gol estándar. Gol estándar es el patrón de oro, el comparativo donde yo diría, oye, me baso en este estudio para comparar lo que pasa. A favor, los bibliotecarios bien entrenados pueden ayudar a identificar los mejores recursos, a enseñar a los médicos a hacer sus propias búsquedas eficaces. Es cierto, yo no encuentro una evidencia directamente que me diga que esto, y eso le va a pasar cuando auditen, ¿ah? De repente no van a encontrar una evidencia que diga esto es para esto, pero tienen que tratar de buscar bibliográficamente las evidencias más relacionadas. Yo les puedo contar un caso que es real también, que apoyé a un amigo ginecólogo, a una amiga ginecóloga y un amigo pediatra. Bueno, al final entre ellos dos se pelearon, terminaron perdiendo el título, pero ¿por qué? Porque los dos se metieron en un problema que era muy raro. El problema trataba de que una joven de 18 años asiste con su mamá, 18 años de edad, va con su mamá al consultorio de la ginecóloga. Y entonces le dice a la ginecóloga, mire, mi hijita ya tenía 37 semanas y media, creo 38 semanas, ¿sí? Pero yo no quiero que mi hijita sufra. La hija era alta, ¿sí? Tenía 1,70 m y tantos, proporción 8 centímetros, buena cadera, para un parto vaginal. Pero dijo, yo no quiero que mi hija sufra. Es más, yo no quiero que mi hija ni siquiera sienta una contracción. Doctora, quiero que le haga una cesárea. La doctora le hace una ecografía, efectivamente, 38 semanas. ¿Sí? Dice, sí, pero señora, no, es que la cesárea, le explica, es una operación de emergencia. Doctora, yo le pago lo que sea. Le hace una cesárea y me pone el mejor pediatra en una clínica privada. Bueno, la doctora pues vio los dólares y dijo, excelente. La programó para cesárea y la chica entró a la sala de operaciones para cesárea, lo operaron efectivamente, salió el bebé efectivamente, líquido claro, todo excelente, el bebé primer llanto, Apgar 9-10, el pediatra el mejor, un excelente pediatra.
aspiró bonito, limpió, perfecto, muy bien. El paciente pasa a sala a posoperatorio y como obviamente está sedada por la anestesia, entonces al niñito le comienza a dar su leche maternizada, típica de la poscesárea, el cirujano, y comienza a la hora el niño a hacer aleteo nasal al recién nacido. Taquimia transitoria al recién nacido. Dice. Muy bien, perfecto. Pero sigue el aleteo y comienza a ponerse cianosis oral y ya no puede respirar. Llaman al pediatra, el pediatra viene urgente, coge la incubadora, porque obviamente es una clínica privada, y en la clínica privada no hay UCI neonatológica, y con la incubadora lo llevan inmediatamente al hospital más cercano para UCI neonatológica, y cuando entra a la emergencia del hospital, el niño ya estaba con cianosis distal, con cianosis perioral, y entonces entra en paro. El pediatra de emergencia comienza a reanimar todo lo que puede y el niño muere, el recién nacido muere. Y entonces el pediatra del hospital público escribe en la historia clínica, recién nacido de 36 semanas de gestación, poner. Síndrome de, ya me olvidé, ¿cómo se llama esto? De membrana hialina. Síndrome de membrana hialina. Y ¡blum! Comenzó la historia. La familia se vino encima, que come síndrome. Entonces el pediatra no lo ha aspirado bien, y el pediatra dijo, pero yo lo he aspirado bien. Y entonces la ginecóloga la sacó antes de tiempo. No, porque mi capurro era 38 semanas de gestación, todo. Y estaban en una loquería y vienen los colegas de mi doctor, ¿y ahora qué hacemos? Usted que maneja la auditoría y todo. Bueno, perfecto, le digo. Tranquilos, ya lo voy a ayudar como perito, pero vamos a pedir a través de su abogado que se haga una autopsia del niño. Una autopsia, sí, efectivamente, y vamos a pedir la prueba de impedancia pulmonar. ¿Cómo es eso? Fácil, le digo. Niñito le van a hacer la autopsia y al hacerle la autopsia, un pedacito de pulmón lo van a colocar solamente en un vasito con agua. Si se hunde, si era membrana hialina. Y si flota, es porque el niño tomó aire, pues o hacia otra la causa de la muerte. No, todo eso no, de hecho, porque yo le echo el capurro 38 semanas, ese niño estaba a término, ¿cómo va a ser membrana hialina? Si membrana hialina es prematuro, perfecto. Lo llevaron, demoró como cerca de un mes el informe que vino de Lima, porque estábamos en Chiclayo, trabajaba en Chiclayo en ese tiempo, informe de Lima, y dice efectivamente, recién nacido, a término, 38 semanas de gestación, bingo, felices ellos, y abajo, muerte por síndrome de membrana hialina. ¿Cómo? ¿Chaque doctor? Un caos, muy bien. A buscar cómo explicar esta situación. ¿Alguien me puede explicar por qué se dio esa situación? Yo tengo la explicación, pero quisiera escucharla. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque no hay el desarrollo orgánico no es homogéneo en todos los niños, porque en algunas circunstancias algunos órganos maduran más rápido, otros menos. Correcto. Pero ahí la pregunta es, ¿podían haber preveído esto el ginecólogo y el pediatra, sí o no? Claro, porque no había un apuro que al borde del término podría darse más chance. ¿Qué les faltó? ¿Esperar a qué? ¿Qué tenía que esperar? ¿Ah? Que se desencadene, no, Pero ella no quería. no, que se desencadene el momento de Así es, así es. Libro, yo me la pasé buscándola por todos lados. La ginecóloga se rompía la cabeza, el pediatra se rompía la cabeza hasta que viajé a Lima y me encontré con un colega mío que trabajaba en el Hospital Loaiza, ginecólogo, y me dijo, ¿por qué te acabas la vida? Me dijo, sacó su libro viejito de cuando estudiábamos en la Facultad de Obstetricia de Williams, de ese viejito, y me mostró una letra chiquita, ¿no? Cerca de 12.5% de casos se pueden hacer síndrome de hialina, terminó sobre todo cuando se hacen cesáreas sin trabajo de parto, porque la cesárea se hace con trabajo de parto. Tenía que haber habido contracción para generar los fenómenos de movimiento, sobre todo en esos tipos de casos. O sea, esta chica, la habían metido a hacer cesárea sin ninguna mínima contracción. Ahora, es relativo, porque el otro 70 y tantos, 80 y tantos por ciento no se da, pero a estos señores les tocó la tinca. Pero yo les dije lo que acaba de decir el doctor, intenten argumentar diciendo que sí, se dio todo normal y que sí de estos casos. Entonces los colegas cuando llegaron a la corte, lejos de ponerse de acuerdo y decir que sí, a veces hay casos que se puedan dar, que era la mentira más piadosa del mundo, porque también podía haber sido cierto, cogieron y dijeron, no, el pediatra tuvo la culpa porque no lo aspiró bien, y el pediatra dijo, no, tú tuviste la culpa porque lo sacaste sin trabajo de parto. Y al final, entre los dos se tiraron dedo y el juez ordenó inhabilitación para los dos. Y entonces, por evidencias, ¿correcto? en estos casos la falta de trabajo de parto contribuye al aumento de la dificultad respiratoria, Así es, pero se da por taquipnea transitoria, ¿no? así es. El pulmón húmedo, ¿no? Y acá se le complicó, o sea, tuvieron doble tinca. Pero
Así es. que da evidencia en 2% de todos los casos de enfermedad de membrana hialina, ¿no? Haciendo una extrapolación a todos los recién nacidos, no tengo Así porque es. es mucho mayor, ¿no? Así Pero es. sí se puede. Y entonces uno tiene que ir mirando en función de esa evidencia, así me dejo entender. Entonces uno lo va analizando y ahí viene justamente a propósito de ese ejemplo. O sea, hay un margen, pero luego yo voy personalizando de acuerdo a mi juicio clínico. Y muchas veces el juicio clínico se da porque como médicos a veces nos va bien en algunas cosas y a veces nos va mal en algunas cosas. Y ahí ya quedó nuestro juicio clínico. Ah, ya, para que otra vez no me pase o para que otra vez no me pase lo que le pasó al colega. Es parte de la experiencia clínica, de la formación clínica. Entonces, eso es lo que un poco debemos comprender, que la medicina basada en evidencia no es la panacea ni la solución para todo lo que tenemos que hacer. Y luego dicen, hay a menudo gran dificultad en conseguir el acceso a la evidencia y en conducir búsquedas eficaces para identificar la mejor evidencia. Es cierto. A veces hay dificultades, porque hay bases que cuestan. Y hay accesos que de repente no podemos entrar. Pero a favor que está, que el proceso de medicina basada en evidencia es decir sí o no a la información y si los resultados son aplicables al paciente, discutir con él su aplicación. Es decir, si esta es la evidencia, lo normal, lo ideal que está pasando en cualquier país del mundo es cuando alguien pasa visita o cuando le indica algo, coloca de acuerdo a la evidencia tal. ¿De acuerdo? Y ahora hay clasificaciones de niveles de evidencias en todos los distintos escuelas. Américos a ese nivel de evidencia 1, 2, 3, 4, A, B, C. Sí, hay distintas escuelas, o sea, no existe un nivel. Lo que vamos a ver aquí es todo el fondo teórico general de la medicina basada en evidencia. No vamos a mirar exactamente las clasificaciones de opinión de expertos, si aplica o no aplica, eso no. Muy bien. Entonces, ¿qué llegamos? Como dice este decano de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard, dice, la mitad de lo que usted ha aprendido se demostrará dentro de 10 años que esté equivocado. El problema es que ninguno de sus profesores sabe qué mitad es, ¿no? No sabemos qué de lo que estamos diciendo ahora en evidencias, diagnósticas o tratamientos seguirá siendo lo mejor de aquí a unos años o de repente dejará de serlo. Y hay toda una discusión acerca de ello. Esta es nuestra pirámide de evidencia, ¿no? De evidencia, no es la pirámide de búsqueda de evidencia, esta es nuestra pirámide de evidencia. Obviamente, ¿qué es lo ideal que deberíamos tener para basarnos en algo? Lo ideal que deberemos tener es metaanálisis. Si no conseguimos metaanálisis, iremos a buscar revisiones sistémicas en ese orden. Y si no, ensayos controlados que sean randomizados, debidamente aleatorizados. Si no las encuentro, estudios de cohortes. Si no encuentro ellos, casos y controles. Si no, series de casos o reportes de casos. Y finalmente, las famosas estudios o investigaciones en animales de laboratorio. Ese es el orden que nos interesa para la evidencia. Nosotros, si queremos metaanálisis, que luego vamos a ver cómo se evalúa un metaanálisis también, porque ustedes pueden tener 5 metaanálisis, pero no son necesariamente bien hechos y hay que hacer un análisis crítico de ello. Entonces, ¿qué hacen los metaanálisis? Examina a fondo un número de estudios válidos. Los examina, los compara y hace un forest plot y me determina cuáles van a ser los márgenes sobre los cuales puedo yo tomar decisiones, ¿no? Combina estos resultados usando una gran metodología, ¿no? Como si fuera así un estudio grande, o sea, junta estudios similares con unos ratios similares para hacer como si fuera un macroestudio grande. Y todos los estudios que no se parezcan salen del periodo de distorsión. Entonces, algunos médicos ponen al metaanálisis en la cúspide de la pirámide porque la parte de la metodología incluye la valoración crítica del ensayo controlado randomizado. Eso es muy interesante en el metaanálisis. Ya cuando uno mira un metaanálisis, ya no necesita mirar los estudios que captó el metaanálisis, porque parte de la metodología que utilizan los metaanálisis es primero evaluar si ese estudio valió la pena utilizarlo o no. Entonces, ¿qué miro? Ahora yo ya no miro los estudios que utilizó el metaanálisis, miro al metaanálisis y su metodología en sí. Si aplicó bien el forest plot, si no hay mucha distorsión, y eso lo vamos a evaluar también. Luego vienen las revisiones sistemáticas, ¿no? Y ahí en las revisiones sistemáticas, un poco entendiéndose los consensos, se centran básicamente en un asunto clínico y contestan generalmente a una pregunta específica. Entonces se centran en yo les recomiendo, hay unas revisiones sistemáticas muy bonitas, si ustedes pueden entrar a Dynamed, escriban ahí en su celular o en sus computadoras, con Y, Dynamed. Dynamed, así como suena, Dynamed, pero con Y. A ver, no sé si pueden entrar. Para estar bien seguro, no sé si con Y latina, pero me parece que con Y, pues sus celulares de repente coloquen en Google Dynamed o Dynamed se conoce. Me parece que es con Y, porque si no se abre con Y tendría que ser con I latina, ¿no?
¿Lo encontraron por ahí? Es del grupo EBSCO, ¿cierto? Muy bien, ahí yo quisiera que hagan un ensayo. Dice, hay una parte, un link al costado, que dice Free Trial, una prueba gratis, un free trial. No sé si dice, ¿correcto? Ustedes, por ejemplo, ya desde su casa o en el momento que quieran, pueden entrar a Free Trial y colocar todos sus datos, ¿sí? Y su correo electrónico. Y les va a dar un acceso completo, completo. Me gustaría que lo exploren un poco y de repente mañana lo vemos en vivo e en directo. Les va a dar un acceso completo a a todos los enfoques de acuerdo a cada patología. Y les baja los artículos según niveles de evidencia y ustedes cuando hacen el link les puede dar el artículo completo, sin restricción durante 30 días. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa después de 30 días? Después de 30 días le dice chao. Entonces después de 30 días ustedes vuelven a hacer lo mismo, free trial con otro correo electrónico que se inventan y así cada 30 días se van inventando un correo electrónico distinto y lo mantienen durante mucho tiempo. Así hacen los residentes de Cayetano Heredia. Si todos tienen Dyname con free trial, ¿no? Entonces, me parece que sí, porque lo utilizan así. Todos los residentes lo utilizan así. Pero me parece que sí. Pero sería bueno averiguar, no creo que sea, bueno, me imagino, será pues $300 al año, qué sé yo. Va a depender de las condiciones, ¿no? De cada uno, ¿no? Pero dependiendo de suscripciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy suscrito a la revista la American Public Health y ahí vale $375 al año, pero a mí me lo dan por $13 al año, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, cuando tú tienes condición de docente, tú escribes y hay convenio con la universidad y te van bajando los costos, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? O es corporativo, cosas así. Muy bien. Ahí pueden encontrar revisiones sistémicas muy interesantes, ¿no? De acuerdo a la pregunta específica. Se realiza una investigación literaria extensa para identificar los estudios con una metodología adecuada. Efectivamente, lo interesante de las revisiones sistémicas que solamente utilizan publicaciones arbitradas. Por eso me ahorra bastante. Si yo encuentro sobre la enfermedad que estoy buscando, sobre la pregunta pico que he realizado, encuentro metaanálisis, bingo. ¿Ya para qué busco más abajo? Me va a ayudar tremendamente, porque tiene publicaciones arbitradas, porque tiene metodología de análisis crítico, o sea, me ha ahorrado un montón de tiempo. Pero si es que no encuentro esto, encuentro revisiones sistémicas, que si bien es cierto, no va a tener la metodología de metaanálisis, pero sí han pasado solamente las publicaciones realmente arbitradas. Por tanto, me ahorro el tiempo de hacer un análisis crítico. ¿Correcto? Cochrane generalmente es un buen banco de búsqueda, no solamente Cochrane, hay algunos que sí hay que suscribirnos, ¿no? Es Cochrane. Luego vienen los ensayos clínicos randomizados o aleatorizados, ¿no? Son proyectos cuidadosamente previstos, ¿no? Que estudian el efecto de una terapia. A estos sí hay que hacer el análisis crítico. Estos sí tienen que pasar por ciertos filtros y metodologías que tenemos que comenzar a revisar, que lo vamos a hacer en presentaciones más adelante. Luego, bueno, vienen los estudios de cortes, que ustedes saben que son longitudinales, observacionales, ¿no? Hay que analizar si realmente, pues, han sido metodológicamente bien diseñados y según eso puede hacer la contrastación, ¿no? Entonces, los estudios de cortes son de observación y tan confiables como los estudios controlados. Luego, los de casos y controles, que ustedes saben que tienen muchos sesgos porque generalmente son de visión retrospectiva, que van de efecto a causa, y entonces nosotros podemos encontrar que generalmente están confiados en historias clínicas y memoria de pacientes. Por tanto, en esos de casos y controles hay que poner un poquito de duda, porque generalmente sus valores no son muy confiables, ¿no? Son mucho menos confiables que los valores que podamos tener. Luego vienen las series de casos o informes de casos. No sé si ustedes habrán visto, generalmente el New England Journal of Medicine tiene a propósito de un caso, ¿no? Y comienza a narrar. Tienen que seguir una metodología, porque eso también tiene una metodología, no es cualquiera. Y nos ayudan, porque podría ser que sea, por ejemplo, alguna enfermedad rara, ¿no? Una enfermedad de Kawasaki, una fiebre Q, ¿no? Que es muy parecida a la bartonelosis. La fiebre Q, que es la enfermedad de las montañas rocosas, ¿no? O una fiebre por arañazo de gato, y que de repente no hay guías clínicas para ello, ni revisiones sistémicas, ¿no? Entonces puede ser una serie de casos, ¿no? O como, pues, acuérdense que las series de casos comenzaron, por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis cutánea, y comenzaron a haber series de casos con la leishmaniasis sistémica. Los primeros reportes fue por serie de casos, la leishmaniasis sistémica. La peste neumónica comenzó como serie de casos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no van a encontrar metaanálisis de peste neumónica. No van a encontrar revisión sistémica de peste neumónica. Entonces son informes de casos, no hay con quién comparar resultados, no tienen validez estadística. Muy bien. ¿Qué tipo de pregunta
¿cuál es el mejor estudio sugerido de acuerdo al tipo de pregunta que yo puedo realizar para buscar evidencia? Si mi pregunta tiene que ver con terapias, con tratamientos, ¿no? Los mejores estudios que podríamos revisar son, por ejemplo, los ensayos clínicos aleatorios, ¿no? Los estudios de cortes, casos y controles o series de casos. En caso no encontremos metaanálisis y revisiones sistémicas, ¿correcto? Porque siempre van a ser revisiones sistémicas y metaanálisis. Igual pasa para diagnóstico. Para diagnóstico, ¿cuáles serían los mejores? Estudios prospectivos, lo que se llama estudios de pruebas diagnósticas, comparación ciega a un gol estándar. Son los mejores tipos de estudios que nos sirven para poder abordar. En caso que busquemos una etiología, o sea, una causa o un daño, los ensayos clínicos aleatorizados son buenos, los estudios de cortes, los casos y controles y la serie de casos. En caso quisiera averiguar un tema de pronóstico, entonces los estudios de cortes, casos y controles y series de casos son buenos, en caso no encontrase los metaanálisis y revisiones sistémicas. Para prevención, los ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cortes, casos y controles, series de casos. Si fuese para ver un examen clínico, los estudios prospectivos, comparación si a un gol estándar, lo que les decía, el examen clínico, para ver el tema de apendicitis por McBurney y comparación con un gol. Y si quiero ver estudios sugeridos de costos, tendría que compararlo con análisis económico, por ejemplo, de costo-efectividad, costo-beneficio o costo-utilidad. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre medicina basada en evidencia? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Una de las primeras herramientas que debemos dominar de esta sesión es la pregunta pico. Y vamos a hacer algunas prácticas sobre ese tema de la pregunta pico. Hemos dicho que estos son los 5 pasos que siempre vamos a hacer en esa secuencia para poder buscar la mejor evidencia. Hemos dicho que el primer paso es formular de manera precisa la pregunta a partir de prueba clínico. Estos 5 pasos no los he inventado yo, son los 5 pasos internacionales que se utiliza cuando yo quiero utilizar medicina basada en evidencia. O sea, alguien me podría preguntar, ¿usted utiliza medicina basada en evidencia? Y yo digo, sí la utilizo. ¿Podría explicarme los pasos para utilizarlas? Muy bien, primero me establezco una pregunta, que es una pregunta pico, que es una pregunta para partir de prueba clínico del paciente. Luego, ¿qué hago? Localizo las pruebas disponibles que puedan estar en la literatura para ello. Luego, ¿qué hago? Evalúo esa evidencia, lo evalúo críticamente, luego la aplico, las conclusiones, y luego evalúo mi eficacia y efectividad. Esos son los 5 pasos para aplicar medicina basada en evidencia, tanto en nuestras evaluaciones como en nuestras intervenciones. Eso lo vamos a ver como disco rayado de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, nos interesa en estos momentos tratar en esta presentación básicamente el primer punto, que es formular de manera precisa una pregunta a partir del problema clínico del paciente. Esa pregunta se llama la pregunta pico, ¿no? Que la P, ¿qué significa? Paciente, ¿no? La I, intervención, la C, comparación, y el O, resultado, outcome o resultado. Muy bien. Y entonces vamos a plantear nuestra pregunta pico para ese caso. A ver, ¿quién lo lee ese casito? A ver, ¿qué dice el caso? A ver, doctora. En el paciente sometido con cistectomía laparoscópica, la dexametasona es más efectiva que la metoclopramida en la disminución de la sintomatología postoperatoria. Ajá, muy bien. Planteémonos una pregunta pico a partir de ese caso. A ver. Comencemos con la P. ¿Cuál sería la P? Ya, un paciente post-colecistectomía laparoscópica. ¿Dice alguien da más, alguien da menos? ¿Qué dicen ustedes? Ajá, paciente sometido a colecistectomía laparoscópica o post-colecistectomía laparoscópica. La I. ¿Cuál va a ser la intervención que deseo averiguar en este caso del paciente? ¿La disminución será la intervención que quiero evaluar? ¿De qué medicamento? Ah, o sea, la efectividad de la dexametasona. Claro, la dexametasona, ¿no? O sea, lo que voy a mirar es la intervención. ¿Y lo voy a comparar con qué? Con la metoclopramida en este caso, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es el outcome o el resultado que espero mirar en esta comparación? Disminución de la sintomatología, o sea, disminución de náuseas y vómitos, que es la sintomatología postoperatoria.
¿Queda claro cómo plantear una pregunta pico? Sí. Si no quedó muy claro, nos vamos con otro caso. A ver. Doctora, léanos el casito, por favor. Ajá. A ver, ¿quién se anima a plantear la pregunta pico? ¿La P cuál sería? ¿Paciente crítico nada más? No sé, a ver. ¿Sí? ¿Paciente crítico que recibe nutrición enteral o paciente crítico? A ver, uno dice paciente crítico, otro dice paciente crítico que recibe nutrición enteral. A ver, sustenten por qué, como buenos médicos. Pero lo bueno es que estamos entre médicos, es la gran ventaja. Es la condición del paciente. Pero la nutrición enteral también es una condición, Es una intervención que se da al paciente crítico. Ya. la nutrición enteral también condicionaría el estado del paciente. Porque cuando describimos al paciente, lo describimos al paciente en todo su contexto. O sea, no puede ser paciente anciano que usa muletas, no es lo mismo que paciente anciano. Algo así. ¿Sí? O sea, hay que describir en todo su contexto. Porque así como ustedes lo escriben en el Trip Database, así les va a votar. Tienen que ser muy específicos para que les vote lo que ustedes realmente quieren. Porque si no, la búsqueda les sale un montón y no pueden encontrar lo que quieren. Entonces, ¿cuál sería ahí la... A ver, vamos a ver. Efectivamente, con nombre y apellido. ¿Sí? Miren qué bonito para ir practicándolo, ¿ok? Muy bien, la I. ¿Cuál es la intervención en este caso que necesito? Ajá, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién dijo no? El paciente crítico está con nutrición enteral. ¿Qué intervención es la que yo deseo mirar si es buena o mala para comparar? La fórmula con nutrientes, ¿sí? Correcto. Miren, ahora les estamos viendo con ejemplo, porque ustedes luego cuando quieran auditar, lo primero que se van a plantear es una pregunta pico de esa auditoría, ¿sí? La C. ¿Con quién lo puedo comparar? Sin nutrientes, ¿no? Porque no nos dice nada más, según lo que yo veo, ¿no? O sea, una fórmula estándar que la tiene. Correcto. No hay nada en el otro mundo. O sea, utilicemos la lógica para ir practicando. ¿Y cuál es el resultado que espero plantear? Disminución de la morbilidad. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Muy bien. Si no quedó muy claro, ahí tienen una más. A ver, doctor, léanos, por favor. En un contacto adulto de paciente TBC, MDR, la profilaxis con isoniazida previene la aparición de la enfermedad. Miren, se han planteado ustedes esta pregunta, se han chocado con este caso y tienen que buscar la mejor evidencia y para eso tienen que trazarse primero su pregunta pico. A ver. ¿Es el paciente con tuberculosis MDR? ¿El paciente? No sé. ¿Cuál es el paciente en sí? Póngale P de persona, P de población o P de paciente. Cualquiera de los tres. ¿Ah? La P es persona, población o paciente, por si acaso. ¿Ya? Contacto adulto de paciente TBC-MDR. ¿Sí? ¿Ustedes dicen eso? A ver. Contacto adulto de TBC. ¿Correcto? El I de intervención. Profilaxis con isoniazida, o isoniazida, no la profilaxis con isoniazida. ¿Con qué lo compara? ¿Con qué lo compararían? Con no darle nada de repente, ¿no? Placebo, pues, no le doy nada, pero no hay profilaxis. ¿Ah? ¿Y cuál es el resultado que espero? Prevención de la tuberculosis. Y entonces ustedes llenan esos datos y enter y comienzan a bajar. Primero van a bajar metaanálisis, revisiones sistémicas, todo relacionado de uso de isoniazida, de relación con el placebo, manejo, estudios. Si no tienen esa pregunta pico bien hecha, no van a poder tener evidencias para poder hacer sus estudios, sus análisis o sus auditorías. Por eso es importante. Mañana quizás practicamos un poco ya, si es que traen sus laptops en vivo y en directo para que lo puedan hacer.
Muy bien. A ver, doctora. ¿Cuál es la probabilidad diagnóstica de meningitis bacteriana en un paciente de 28 años con aplicaciones positivas? A ver, planteen su pregunta pico. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Paciente de 28 años con coaglutinaciones positivas? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Seguros? Si es así, ¿cuál sería entonces la intervención? Si ustedes dicen que es paciente de 28 años con coaglutinaciones positivas, entonces ¿cuál es la intervención que voy a investigar? Porque qué bonito, hemos visto tratamientos, pero ahora veamos fuera diagnósticas pues también. A ver. Me han dicho paciente de 28 años con coaglutinaciones positivas como la P, ¿seguros? ¿Seguros y seguras? Ah, ya, dice paciente con meningitis, paciente de 28 años con meningitis bacteriana. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Paciente de 28 años con meningitis bacteriana o paciente de 28 años con coaglutinaciones positivas? Pacientes con meningitis bacteriana. No sé, pues ustedes díganme a ver cuál es su fe. Porque según eso les va a votar sus artículos. ¿Pasamos o la tienen? ¿Le doy la respuesta? Tatán. Sí, 28 años con meningitis bacteriana, pues. Porque ¿cuál es la intervención? Claro. Correcto. La comparación. No, ¿cuál es la comparación? Estamos hablando de pruebas diagnósticas. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas siempre tiene que haber ¿qué? Que se denomina gol estándar o patrón de oro. Cuando hablamos de prueba diagnóstica siempre, como hemos dicho, ¿cuál es el patrón de oro o prueba diagnóstica para apendicitis aguda? La patología, ¿cierto? Acá, ¿cuál sería? Tío, oh, Dios. ¿Qué pasó, colegas? Se quedaron. ¿Y cuál es el resultado que espero llegar? ¿Cuál es? Sensibilidad, especificidad, lógico. ¿Sí? Miren, es para que no se pierdan, porque hemos visto los primeros casos han sido de tratamientos. Y claro, en tratamientos, qué bonito este con este, ¿no? Ya. Ahora veamos también igual la misma pregunta pico, porque ustedes van a encontrar artículos, generalmente trabajamos mucho con artículos, intervenciones de tratamientos y de pruebas diagnósticas. En eso jugamos mucho, en análisis crítico. ¿Sí? Pico. ¿Queda claro? ¿Sí? Si hay dudas, me dicen de repente, no, doctor, yo pienso que esto no es así. ¿Sí? Muy bien. Y esas preguntas pico también la pueden ingresar acá. También hay otro. Esta dirección del Babel Mesh también es muy interesante porque ingresan y al igual que el del Trip Database les aparece también unas ventanas y ustedes pueden colocar en español. Y miren en todos los idiomas que puede bajar las revisiones. Todos los idiomas están ahí. Pueden marcar su link en chino, inclusive, ruso, japonés, francés, ¿qué está? Árabe, chino, este es alemán, francés por acá. Alemán está acá, ¿no? Deutschland es ay, me olvidé. Italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, español, sueco, inglés. O pueden poner todo, que dicen al final. Todo, ¿no? Y le baja. Ahí está. Paciente, problema o población. ¿Sí? Pueden poner grupo etario, sexo también. ¿Sí? Intervención, comparación y resultado. Enter, baja todo. Tenemos varias bases de datos para utilizar. Generalmente, la mejor es el Trip Database. Secundariamente, podemos utilizar también el Babel Mesh. Pero el secreto está en saber hacer la pregunta pico. Si no saben hacer la pregunta pico, van a llenar cualquier dato y le va a dar cualquier resultado. O finalmente no le va a dar ningún resultado, porque de repente ese estudio no existe. ¿Sí? Y ustedes dicen, pucha, que el doctor me ha engañado por las puras, yo he hecho pregunta pico y no me sale nada. De repente han planteado mal la pregunta pico. Por eso me gustaría que practiquen, el día de mañana practiquemos un poco en vivo y en directo, ¿no?
Ahí está, ese es el Tree Database. Y cuando entras aquí a Pico Search, te aparece, ¿no? La P. Población, paciente, paciente, población, ¿no? Por ejemplo, acá puedes colocar diabetics, acá sí es en inglés, intervention. Colocas acá treatment, diagnóstico, test, qué sé yo, comparación y resultado. Y luego también igual, search, buscar y comienza a bajarte toda la información. ¿Sí? Acá, no sé si esto tiene acceso a internet. Fíjense. Dame un segundito. ¿Tendrá o no tendrá? Si tiene Eureka. Ay, no, ya. Tiene una barrita con la justa, ¿eh? Nada. Vamos a ver si... Mañana en todo caso traigo. Mañana va a ser un poco más la práctica. Bueno, como les decía, si ustedes entonces lo que hacen, lo que oigo lo olvido, ¿no? Lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo sé y lo que descubro lo uso. Si ustedes lo están haciendo, se les va a ir quedando, ¿no? Un poco. Igual a veces nos ahuesamos por no aplicar. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre preguntas Pico? ¿Alguna duda de preguntas tipo Pico? ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Va quedando claro más o menos? Miren, se dan cuenta que la idea es desmitificar un poco el tema de medicina basada en evidencia. Medicina basada en evidencia tampoco es de los genios, los cráneos, solamente los máximos. Unos pocos lo saben, no, ahora se van a dar cuenta que utiliza básicamente herramientas muy pequeñas y puntuales que no necesitan, o sea, el tema es qué bonito sería cuando nos hablan de medicina basada en evidencia y nos dicen cómo obtuvieron la evidencia, ¿no? Hay gente que de arranque dice, mira, este metaanálisis que yo he encontrado, y entonces uno le pregunta, ¿y cómo lo tuviste? Pues es que manejo medicina basada en evidencia. Pero debería ser un poquito más humilde y decir, es que sí, hice una pregunta Pico. Ah, ¿qué es eso? Mira, la pregunta Pico se plantea en población, y de esa manera tú ingresas y te baja la evidencia que te estoy trayendo acá. Simple. Hablar de medicina basada en evidencia es utilizar una de las herramientas de la pregunta Pico. La segunda, vamos a ver cómo buscamos y localizamos las guías de práctica clínica, que es lo que me interesa, aparte de las mejores evidencias. La tercera, que viene la tercera parte, que le voy a decir análisis crítico. ¿Cómo se hace el análisis crítico? Sobre todo de dos grandes literaturas, las de pruebas diagnósticas y la de tratamiento. Y finalmente la de metaanálisis. Entendiendo ello, el resto es práctica, 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 ¿no? Entonces, a veces se hace un mito urbano de que solamente un grupo, una élite, pues maneja medicina basada. No, yo soy MBE, nadie me supera, ¿no? Yo soy lo máximo. No, es una cosa tan simple. ¿Cómo localizamos una guía de práctica clínica? Ahí tenemos nuevamente, ¿no? Toda la información, pues, ¿no? ¿Y qué hago con toda esa información? Entonces, aparece, yo les recomiendo, ustedes ven acá arriba, en la parte superior derecha, dice CASPE. Por ahora, hemos perdido un poco la oportunidad de que el grupo CASPE venga a Trujillo, pero vamos a intentar de repente a través de la escuela de posgrado traer una capacitación de CASPE. Es carita, sí, pero CASPE es un entrenamiento de pura búsqueda de evidencia, pero ya salen a uno, ¿no? Ahora, CASPE trabaja a nivel internacional y nos da los mejores criterios para búsqueda de evidencia, ¿sí? Muchos de esos son los que estamos hablando hoy día, ¿sí? Y entonces, ¿qué son los principales? Obviamente hay muchos más recursos. Entonces, se ha evaluado y se entiende, a partir de esta publicación del año 2009, se aparece esta famosa estrategia 6S. La estrategia 6S es cómo yo puedo ir buscando los recursos en esta pirámide. ¿Se acuerdan que lo mayor es el metaanálisis, no es cierto? Después las revisiones sistémicas. Muy bien. Acá no estamos hablando de metaanálisis ni revisiones sistémicas. Aquí estamos hablando fundamentalmente de las bases de datos más grandes que me pueden orientar para la guía de práctica clínica. La base de datos más grande que puede existir son los sistemas. Luego siguen los sumarios, luego la sinopsis o síntesis, luego la síntesis, la sinopsis de estudios y finalmente los famosos estudios. En otras palabras, si yo quiero evaluar un tema de intervención, de tratamiento o de diagnóstico, los estudios, o sea, los artículos es lo último que debo ver. ¿Sí? Y si yo quiero evidenciar para uso bibliográfico de un sustento, ahí sí ya los artículos están por encima de... Tiene que ser los de ensayos clínicos, o sea, de artículos de abajo acá, ensayos clínicos, cortes, casos y controles, series de casos y voy bajando. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es un sistema? Muy bien. Y ahí viene el tema de los consensos internacionales. Un sistema de apoyo a la decisión que ofrece la mejor evidencia disponible en el contexto de la información médica al paciente. Hay pocas patologías en el mundo que están en sistemas. Y estos sistemas es como que han publicado un libro del momento. O sea, han echado mano a todos los estudios existentes,
los han arbitrado previamente para ver cuáles de ellos tienen un rigor metodológico y recién ha echado mano para concluir que esa es la mejor intervención. ¿Cuál es la mejor intervención para detectar precozmente cáncer de mama en el mundo? ¿Cuál es? ¿Y por qué siguen enseñando autoexamen de mama aquí en el Perú? Está demostrado que es inefectivo y además es contraproducente. Pero seguimos enseñándole que la mujer haga autoexamen. ¿Cuál es el examen por excelencia que se utiliza para detectar cáncer de próstata en el mundo? El tacto rectal. Y seguimos con la moda del PSA. Porque apareció un articulito por ahí que dijo PSA, no supimos leer la evidencia y flácata que la metieron, ¿no es cierto? Y lo mismo en el tema para detección precoz de cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es el mejor examen? ¿Papá Nicolau? La colposcopía. Y estamos retardando a las mujeres esperando su Papá Nicolau. Y cuando le viene el resultado es muy tarde, ¿no? Muchas veces. Y podríamos hablar así de intervenciones innecesarias que ya están estandarizadas a nivel mundial en estos grandes sistemas, pero que nosotros no las aterrizamos. ¿Cuál es el efecto que tiene el screening o tamizaje en el periodo de sobrevida por detección de cáncer? O sea, yo detecto con tamizaje y veo 10 mujeres tienen cáncer de mama por detección en tamizaje o cribaje. ¿Van a sobrevivir más, menos o igual que aquellas que no les detecto a tiempo? ¿Qué dicen los grandes sistemas? Igual tiene el mismo tiempo de sobrevida. Que se entere o que no se entere, igual. Por el contrario, quienes se enteran y se intervienen mueren más temprano que quienes nunca supieron que tenían. Y lógico, desmitifica muchas cosas que al final pues la industria comercial de venta, de exámenes, de tratamiento y todo comienza a caer. Pero son los grandes sistemas. Hay pocas patologías que entran en grandes sistemas. Y entonces, por ejemplo, es interesante este caso de los cálculos coraliformes, ya deben estar en sistemas. Entonces su salud, esta gente de la superintendencia, hay gente que tiene mucha capacidad en Lima, que yo conozco gente que trabaja, que son gente que todo lo domina al revés y al derecho, ¿no? De arranque, ya dijo cálculo coraliforme. ¿Cuál sería la pregunta? Una pregunta pico del último caso, a ver, vamos, pregunta pico. A ver, del caso que está mediáticamente eso, si fuesen los auditores, ¿cuál sería su pregunta pico? Paciente con cálculos coraliformes. Correcto, muy bien. Intervención. ¿En catéter? A ver, no sé. A ver, vamos. ¿Qué quisieran? Pueden tener varias preguntas pico, ¿eh? No tienen necesariamente una. Plantéeme una de sus preguntas pico. Pueden tener varias preguntas pico. Ya, el doctor dice, intervención quirúrgica, ¿lo compara con qué? Con una litotripsia, ¿correcto? Para el resultado, disolución de cálculos. ¿Correcto? Es una buena pregunta pico. Y entonces vería, no, se recomienda cirugía de este tipo abierta con estas características. Otra pregunta pico. ¿Se pueden hacer varias preguntas pico? Otra pregunta. No, primero comienza, pues pico, pues bonito. Primero con el paciente. Ya, paciente posoperada. Ya, esa es la P. La I. Intervención. Otra condición del paciente podría ser que, en este caso específico, habría que saber cuál fue la evolución, ¿no? Claro, podría ser una paciente, por ejemplo, una paciente vamos a imaginar, paciente con sepsis posoperatoria por pseudomonas aeruginosa, ¿correcto? Intervención, amputación versus sobrevida con otro tratamiento. Para saber explicar y decir si era necesario amputar o no, cuántos de esos casos se amputan y cuántos no. Resultado, sobrevida. Es otra pregunta pico que yo puedo lanzar. Y eso es lo que van a hacer los auditores, ¿ah?
Los auditores van a lanzar, en base a los hallazgos, la historia clínica y todo, una serie de preguntas pico. Y van a comenzar a asociar. Ese es cuando uno evalúa el acto médico. ¿Sí? Entonces, y eso también para enseñarles que no solamente se hace una pregunta pico. Pueden tener hasta 2 o 3 o 5 preguntas pico de su historia clínica que están auditando. Hasta de la misma patología pueden hacerse más preguntas pico. Y ahí sí van teniendo evidencias. Por eso es que llega un momento que el auditor, como maneja muchas evidencias, comienza a tener un ego muy elevado, ¿no? Claro, por eso se dice que auditoría médica es educación médica continua. Entonces comienza a decir, porque yo domino por esto, ya hablas como ginecólogo, pediatra, como cirujano, estás leyendo todo un poco. Pero eso no debe subírseles, porque si sube mucho el ego, tarde o temprano te cae rapidito. Nada, seguir leyéndolo con humildad, porque lo que hoy día es una realidad, mañana es una mentira. Entonces no eres el que dices tanto, ¿no? O sea, hay que variarlo. Sistemas es lo mejor que puede haber. Ojalá que mañana puedan traer su computadora para que sean por lo menos un par de sistemas. En Dyname van a encontrar sistemas. Y acá hay unas ciertas, se identifica cómo sabemos que un sistema, o sea, ya este es un consolidado de lo mejor que puede haber en bibliografía, sabemos que es bueno. Primero, porque se revisa al menos una vez al año. Cada capítulo, ficho, tema debe estar fechado. El sistema te aparece y dice, última revisión, mayo de 2016, bingo. O mayo del 2015, excelente. No, te dice última revisión 2010. No, ese sistema no vale para nada. Es un sistema y te aparecen las fechas de revisión. Existe un modo explícito y accesible para seleccionar y evaluar la evidencia. Y te dice, la evidencia ha sido seleccionada bajo este rigor, bajo esta metodología. Te dice cómo ha sido seleccionada la evidencia. ¿Sí? Se cita la evidencia en su formato original. O sea, te pone dónde sacó y tú pones link y te baja el artículo completo o la revisión de dónde la tomó. Este sistema echa a mano a toda, a metaanálisis, a revisiones sistémicas, artículos, todo, pero le mete una evaluación de rigor académico tremendo. ¿Sí? Mis estudiantes muchas veces decían, tanto de maestría y doctorado, me dicen, doctor, ¿y usted cuántas publicaciones tiene? 4, le digo. Pero las 4 están en sistema ESCO. ¿Sí? Yo tengo colegas que tienen como 100, pero ninguna entra en el sistema. Entonces tampoco se trata que Dynamet te califique por la cantidad de publicaciones. Ahí tiene un error un error DINA, que es el Director Nacional de Investigadores. El DINA debería calificarte por las investigaciones arbitradas. Acá en el Perú hay ese error. Te califican por cantidad y no por calidad. ¿Sí? Entonces yo también publico pues en Condorito también y aparece ahí, ¿no? Entonces hacen. Y muchos colegas hacen eso, ¿no? Publican, la revista es su amigo, llaman acá, ¿no? Entonces ahí viene el gran problema. Y 4, acude en nuestra ayuda. O sea, el sistema es bien amigable. Es como un libro de coquito. Por eso ojalá que mañana tengamos la oportunidad de ver sistema. ¿Dónde lo buscan? Generalmente sistemas. Ahora, ¿qué tan factible es que encuentren muchos sistemas así? Pocos hay. Y de repente justo en la patología que ustedes buscan no hay sistemas. No importa, pero puede ser que haya. O sea, no se pierde nada intentándolo. Una manera de buscar sistemas, acá en la biblioteca virtual. Por ejemplo, la biblioteca virtual de Murcia trabaja muy bien con el tema de sistemas. Acá ponen, ¿no?, lo que ustedes quieren buscar y les baja inmediatamente. Estos son sistemas, por ejemplo. ¿Sí? Y van actualizándose. Y les baja el sistema. O lo pueden buscar de acuerdo a la patología y van a ver si existe el sistema o no existe el sistema que ustedes quieren evaluar. Sí. Cuando buscamos sistemas, por ejemplo, como en ese lugar, no es que salga como, por ejemplo, estudio de metaanálisis. ¿Sale sistema también título o cómo se...? Cuando ustedes van a hacer la pregunta pico, al costado de cada, por eso quiero que lo vean en la práctica, al costado de cada título le aparece system, artículo, cortes, al costadito le aparece. Y usted ya no va uno por uno, no, ya primero reviso sistemas, después metaanálisis, segundo, eso. O sea, le va a botar todo, pero al costadito le aparece que el que no lo sabe leer comienza uno por uno, lee, ya se tiró 5 días y no acaba de leer. El que sabe leer dice, solamente quiero filtrar metaanálisis. Comienza a revisar metaanálisis. De repente son 2 y solamente se dedica a leer esos 2. No encuentro nada de lo mío en esos metaanálisis, sigo bajando. Revisión sistémica, no encuentro nada de lo mío en revisión sistémica, sigo bajando. Y así, hasta que encuentre algo de lo que yo necesito averiguar. Porque puede ser que exista, pero no me está considerando ello. Los sistemas son interesantes porque recopilan todo y te señala, esto es metaanálisis, pero está escrito todo. Y entonces uno puede hacer link en cada uno de ellos. El NICE es un excelente buscador de sistema. Por ejemplo, miren acá, yo busco diabetes. Quiero los sistemas que tenga, y acá me bajó un sistema que dice diabetes tipo 2 en adultos, manejo. Han hecho toda una recopilación mundial sobre el manejo de diabetes tipo 2. ¿Actualizado a cuándo? A diciembre de 2015.
Entonces está al día. De repente ahorita le hago nuevamente lo actualizo y me sale de repente actualizado hasta mayo del 2016. Entonces, el sistema de diabetes, ¿cómo no va a haber un sistema de diabetes? Pues es la enfermedad más estudiada a nivel mundial. Sistemas de hipertensión también debe haber. De las más comunes, siempre hay sistemas, ¿no? Y lo puede clasificar por niños, depende de lo que yo quiera. El NICE es interesante, ¿sí? Lo trabaja mucho para búsqueda de sistemas. También tienen este sistema que es un sistema inglés del Instituto del Servicio Nacional de Salud inglés, ¿no? Y también ustedes acá pueden buscar los sistemas, ¿no? Entonces, entran al algoritmo y pueden buscar el sistema por etiología, por diagnóstico, criterio pronóstico, ¿no? Un sistema inglés que también se utiliza. Luego, si ya no encontré sistemas, no, doctor, nada que ver, he buscado por todos lados y no encuentro sistemas. Entonces, entro a los sumarios. Los sumarios integra ya la mejor evidencia de capas inferiores, ¿no? Que concierne a distintas opciones. Entonces, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos la evidencia clínica. Uno de los sumarios es el famoso Dynamed que les he alcanzado. Otro de los sumarios lo tiene el British Medical Journal. Cuando entra al British Medical Journal Clinical Evidence, es excelente porque ustedes pueden encontrar todo lo, por ejemplo, asma en adultos, tratamiento con sulfato de magnesio, actualizado a enero del 2016. Y entonces me va a actualizar todo. Obviamente, mientras más específica escriba mi pregunta acá, mucho más específico es el sistema. Pero yo recomiendo mucho cuando uno quiere buscar sistemas o sumarios, pongan lo menos específico. Porque a más específico, el sistema no va a ser hecho para ti, pues, ¿no? Va a ser hecho para cosas que estén un poco, que pueden englobar lo tuyo. ¿Sí? Que pueden englobar lo tuyo. Nadie va a hacer un sistema justo para la patología que tú estabas auditando, ¿no? Pues, pero el sistema sí te puede hablar, por ejemplo, pueden ustedes buscar y poner cálculos urinarios, pero en inglés. Urinary, no recuerdo qué se llama, tiene un nombre, bladders, urinary bladder, ¿no? Y entonces ponen enter y boom, y le va a bajar un sumario acerca de todo lo que se ha hecho, tanto tratamiento clínico como quirúrgico, de cálculos. Y si en eso ustedes encuentran algo que les interesa, cliquen en el artículo o cliquen en el metaanálisis y lo revisan. ¿Sí? Pero ya le da un panorama mucho más amplio. Pero ustedes no van a colocar urinary bladder y sepsis. De repente no hay sumarios que relacionen eso. Correcto. Por otro lado, se pueden ir a otro lado, que sería sepsis. De eso sí debe haber sistemas, debe haber sumarios, ¿no? Y entonces verlo. El up-to-date es otro sumario muy común. No aplica sistemas, pero si entre el up-to-date creo que casi todo el mundo lo tiene en sus celulares, en sus iPads. El up-to-date es muy común, ¿no? Lo tienen craqueado, hay en español también, ¿no? Acá tienen, este es el famoso up-to-date. Una vez que ingresan al up-to-date, les baja los sumarios, aquí son. Algunos en artículos, otros en accesos, ¿no? Y aquí está. Como se busca asma, te ponen todo acerca de asma. Sumario, ¿no? Pero es de segundo nivel, ¿no? O sea, después de sistemas. Luego viene la sinopsis de síntesis, ¿no? La sinopsis de síntesis son unos resúmenes de los estudios más resaltantes acerca de determinada, de la patología que ustedes buscan, ¿no? Eso en la Universidad de York trabaja mucho en los sumarios de los sinopsis de síntesis, ¿no? La Universidad de York es muy característica por eso, lo pueden buscar ahí. Luego viene la famosa síntesis, y ahí es donde entramos al famoso Cochrane, ¿no? Los abstracts que nos va botando tanto el Cochrane, o el BBS, ¿no? La biblioteca virtual, el BBS, ¿no? Luego viene la sinopsis, ¿no? Uno puede encontrar en medicina basada en evidencia, en los clubes de basada en evidencia. Por ejemplo, acá bastantes páginas encontramos con centros de medicina basada en evidencia. Ahí sí vamos a encontrar bastantes sinopsis, ¿no? Cuando ustedes buscan medicina basada en evidencia, miren acá la cantidad de sinopsis que hay por años, ¿no? Sinopsis. Son sinopsis de los artículos más relacionados a la patología. Y finalmente los famosos estudios, ¿no? Esos que los encontramos en PubMed, ¿no? En Embassy, en Ovid, en todos los famosos artículos que vamos buscando, ¿no? Que los buscamos en PubMed. ¿Cuántos de ustedes tienen ya familiaridad con usar el PubMed?
Se supone que lo mínimo que tienen que hacer ustedes, o tenemos que hacer todos nosotros como médicos en general, es saber manejar el PubMed, ¿no? Que lo primario, lo más sencillo, ¿no? Que debo hacer. Me imagino que en todas las universidades le ponen su curso de informática médica, no sé qué, pero le enseñan a usar PubMed. ¿Todos ustedes saben manejar PubMed? ¿Todos han estudiado acá? ¿Dónde estudió usted, doctor? Chimbote. En la nacional, en privadas. La Vallejo. Pero en Vallejo creo que enseñan informática médica, me parece, ¿no? Me parecía que sí. Doctora, ¿no les han enseñado informática médica? En UPAO tenía entendido que creo que sí, doctora. En UPAO creo que se enseña informática médica. Entonces se enseña PubMed, ¿no? O sea, utilizar PubMed, me imagino, ¿no? Doctora. ¿Usted, doctora? ¿No? Ah, Cuba. ¿Y allá han trabajado con PubMed? Bueno, que es internacional, ¿no? Doctor, usted debe saber manejar PubMed por el tema de pediatría. Los pediatras generalmente paran metidos ahí, ¿no? Doctora. La Vallejo, sí. PubMed es muy sencillo y yo le voy a hacer ahora una presentación para que luego también mañana practicamos un poco PubMed. Han cambiado, cada vez el PubMed se está volviendo más amigable. Claro, no todo lo vamos a encontrar en PubMed. De repente el muy fácil de buscar es Lilacs o es Cielo, ¿no? Como buscadores, que es mucho más sencillo. Pero el PubMed lo utilizan cada vez más, ¿ah? Cada vez más, cada vez más. Es más, entra un poco el tema de Scopus y otras cosas más, pero no lo vamos a rayar mucho tampoco en ese sentido. Lilacs, que es la biblioteca latinoamericana, facilísima de buscar, ahí sí encontramos, pero este es básicamente de artículos, que no... Y ahí está, ¿no? Entonces, estos estudios son lo último que buscamos. No es que de frente sea lo primero que busquemos, que sean los artículos originales. Es lo último que realmente buscamos. ¿Sí? Muy bien. Y esto hay que practicarlo entonces mañana a más tardar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Ustedes ya han trabajado un poco el tema de hemos hablado un poco de búsqueda bibliográfica. Vamos a hablar específicamente el PubMed, que es lo más común que nosotros podemos utilizar, que ahora cada vez es mucho más sencillo, más amigable, inclusive ha cambiado bastante la plataforma de lo que es PubMed. Y fundamentalmente en Internet la idea es localizar las pruebas disponibles en la literatura, que es lo que buscamos, que es el segundo paso de la medicina basada en evidencia. O sea, así como hay un primer paso, formular de manera precisa una pregunta a partir del problema clínico del paciente, lo que realmente nos interesa es localizar las pruebas disponibles en la literatura. Entonces, en ese sentido, prácticamente las búsquedas han estado centradas el 50% del tiempo más nos dedicamos en buscar. Y la idea es optimizarla, porque si no perdemos tiempo y seguimos buscando. Carece de normas bibliográficas y crece descontroladamente. Se requieren mecanismos de búsqueda, evaluación y clasificación de la información y sobre todo saber con precisión qué se está buscando. Por eso es importante establecer la pregunta pico. Es importantísimo establecer la pregunta pico. Entonces, la calidad de información, obviamente, hay que tratar de buscar. Si nosotros nos ponemos a buscar en Google o buscadores generales, ¿no? Nos vamos a encontrar que hay sesgos, ¿no? Porque hay opiniones comerciales, hay intereses políticos, etcétera, ¿no? Y nos preguntamos, ¿será actualizada? ¿Será confiable? ¿No será confiable? ¿No? Y entonces lo que necesitamos es un motor de búsqueda, así como Google es un motor de búsqueda, Yahoo es un motor de búsqueda, necesitamos un motor de búsqueda que nos oriente fundamentalmente a si lo podemos manejar o no. Para búsqueda de información en clínica, básicamente por eso se creó el PubMed. Y la ventaja del PubMed es que el PubMed tiene una recopilación de casi todas las librerías a nivel mundial. O sea, cada vez se está actualizando continuamente y es altamente confiable para búsqueda de información biomédica. Entonces PubMed es de primera elección cuando uno quiere buscar artículos. No van a encontrar ahí necesariamente metaanálisis ni revisiones muchas veces, pero sí van a encontrar artículos de investigación interesantes. Ahora, obviamente eso no clasifica de que estén arbitradas o no, o sea, que tengan rigor metodológico o no, pero sí por lo menos están ahí. PubMed tiene una relación pues con casi todas las librerías a nivel mundial. Vamos a encontrar el Springer Link, el Sevier, que tiene muy buenas publicaciones excelentes, Science, ¿no? Ingenta, Nature, muchas, y cada vez se una más a este círculo motor de búsqueda de lo que es el PubMed. ¿Cómo funciona entonces el PubMed? ¿No? Fácil, ustedes ingresan a Google y colocan PubMed, ¿no? Y con eso inmediatamente van a encontrar que aparece el home de PubMed, donde ustedes pueden entrar, no hay ningún problema. Y van a aparecer, es una pantalla muy similar a esta, ¿no? Donde ustedes van a colocar acá
el nombre. Preferentemente se recomienda en inglés técnico. Es mucho mejor, tiene más posibilidades de búsqueda, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ustedes pueden colocar nutrition y miren cuánto les baja, 338.553. Ya, pues basta con una palabra, encuentro. Pero realmente si yo quiero buscar algo más específico, ¿no? Yo puedo colocar enteral nutrition de abdominal surgery. Y la cosa cambia, me bajaron 753. Mientras más especifique, por eso tengo que tener bien clara mi pregunta pico. Mientras más especifique, es mucho mejor. Y por tanto, también puedo utilizar yo, para buscar en general en ese grupo, lo que es un mesh. Se utiliza mesh. Mesh me va a enseñar todo el paquete o todo el grupo de artículos relacionados a determinado grupo. Es decir, es un vocabulario, ¿sí?, que me da una calidad de recuperación con mucha más precisión. Por ejemplo, yo puedo colocar, si coloco la palabra asma acá como PubMed, me va a bajar 154.929 artículos dispersos. Pero si yo coloco asma y coloco entre corchetes mesh, o acá coloco un link donde dice mesh, entonces miren cuánto me baja. 110.751. ¿Por qué? Porque me va a hacer por grupos ya. Bronquitis viral en niños, ¿no? Exposición al ambiente microbiano, pero ya por grupos de lo que yo necesito buscar. Cuando yo coloco el nombre sin mesh, me baja todos los artículos relacionados. Cuando yo coloco el nombre, pero como mesh, me va a bajar básicamente los grupos donde están esos artículos que yo voy a buscar, de acuerdo a la definición puntual, ¿sí? Ahora, para yo manejar este programa, limito mis búsquedas. ¿Cómo puedo limitar mis búsquedas? Por ejemplo, puedo utilizar los famosos operadores booleanos que le llaman, o también llamados operadores lógicos. Cuando quiero buscar, por ejemplo, recuperar citas que tengan ambos términos, yo pongo abdominal pain and jaundice, ictericia. ¿Sí es? Dolor abdominal e ictericia. Entonces me vas a bajar todos los artículos que tengan dolor abdominal e ictericia, independientemente si lo tienen en el título o lo tienen en el contenido. Independientemente de eso, por si acaso. Si lo pongo O, me va a bajar todos los artículos, por ejemplo, que tienen fiebre o que tienen infección, ya sea que tengan fiebre o que tengan infección. Puede tener una o puede tener otra o pueden tener los dos. Y si pongo exclusión, anemia, quiero todos los artículos de anemia, pero que no estén embarazadas. Pero no en embarazadas. Y me va a bajar toda la serie de ahí. Y entonces esto es un poco lo que podríamos practicar para el día de mañana, a ver si podemos trabajar con el laptop. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Acaba para revisar un poco luego el tema de los artículos. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? ¿Sí? ¿Les ha quedado claro? Porque lo primero es saber trazar la pregunta pico. Lo segundo es saber dónde buscarla, los motores de búsqueda, las características, los artículos donde buscarlas. En esta tercera parte, que ahora vamos a continuar, vamos a ver ya la lectura crítica de artículos. Entonces, yo le voy a pedir dentro de un momento que nos imprima también algunos artículos para poderlo ver. Hasta ahí está con claridad, hasta ahí estamos bien, o estamos muy apurados de repente. ¿Estamos bien el paso? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un poco el tema de artículos diagnósticos. Pero para ver el tema de artículos diagnósticos, acá está. Revisión sistémica. Yo había bajado, esta es una presentación muy simpática, que no es mía, pero que me gustó bastante, porque me permite explicar lo que vamos a ver ahora en pruebas diagnósticas. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la interpretación de las pruebas diagnósticas y quería utilizar este caso de esta presentación que no es mía, pero que me pareció muy didáctica para poder comprender un poco el tema de cómo analizamos o evaluamos las pruebas diagnósticas. Entonces, observen ustedes acá, ¿cuál de estas camionetas es la más grande? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de esas tres camionetas es la más grande? O si quieren al revés, ¿cuál es la más pequeña? A ver, ¿qué creen? Mírenlo bien.
Aparentemente la de adelante es la más pequeña, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Miren ustedes. Entonces muchas veces nos sorprendemos por las situaciones que a primera vista vemos y que pareciesen muy, muy interesantes, ¿no? Y entonces para poder definir una prueba diagnóstica, miren, ahí están las tres tienen la misma medida, ¿correcto? Entonces para definir una prueba diagnóstica tenemos que tomar en cuenta, obviamente para que ustedes se hayan dicho cuál es más grande y cuál es más pequeño, a experiencias previas, ¿no? De esta perspectiva. Impresiones preconcebidas, ¿no? La perspectiva nos engañó, conocimientos adquiridos y ver el contexto donde se presenta. Entonces nosotros dijimos, este es grande, este es pequeño, basado en muchas cosas de ellas. Lo mismo pasa cuando establecemos o utilizamos pruebas diagnósticas. Tenemos que mirar pacientes previos, validez de la prueba, la seguridad y el contexto clínico, ¿sí? El contexto clínico, un paciente que viene con qué características nos puede engañar. Un paciente que viene con estornudos, ¿sí? Pero a la vez viene con fiebre alta. Y entonces lo primero, por concepto previo, decimos gripe, ¿cierto? Y si de repente venía por ya tenía un dengue, pero que a la vez tenía un resfrío, podríamos equivocarnos. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos? Hay que ilustrar un poco el proceso diagnóstico, validez y seguridad de pruebas diagnósticas y ver si es importante o no el cribado. ¿Para qué queremos hacer un diagnóstico? O sea, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿para qué queremos hacer un diagnóstico? Entonces, los diagnósticos los queremos hacer en base a que existen posibilidades, que existen probabilidades y que existen prioridades. Y entonces, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? ¿Qué es acá? Herpes zóster, ¿no es cierto? ¿Y por qué hemos dicho que puede ser herpes zóster? Porque hemos reconocido los patrones, ¿no es cierto? ¿Qué patrones hemos reconocido acá? Lesiones vesículo papulosas, ¿no? Luego, ¿qué más? Ya, el eritema, pero ¿qué otro patrón? Patrones, dígame. Ah, que ubique un dermatoma, que dibuje un dermatoma. Y entonces es un herpes zóster, ¿correcto? Muy bien, yo llevo un diagnóstico así. No vaya a ser que me pidan pruebas, un test de sangre y tanta cosa, ¿no? Pero puede ser patrones, muy bien. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico de 0 a 100? ¿Qué creen que ha pasado ahí? A ver, miren ese diagnóstico. De 0 a 100. ¿Cuál es la mayor probabilidad y cuál es la menor posibilidad de lo que esté pasando ahí? No, usted dígame. Yo considero el tanto por ciento que le pasó esto y el tanto por ciento que pasó esto, en la escala del 0 al 100. A ver. Ya, ¿cuánto por ciento cree que se resbaló? O sea, ¿cuánto por ciento está seguro que eso ha sido que se resbaló? ¿Qué podría ser lo que haya pasado? Uno dice que se cayó, otro se lanzó, otro. ¿Viste como médicos también? ¿Ah? Se cayó, se lanzó. ¿Y si le dio un infarto? Puede ser. No parece que haya infarto allá. O sea, las probabilidades de que haya infarto son pequeñas. No, por el tipo como eso no parece que haya. Entonces, Pero puede ser que se haya tirado, Pero que el tipo en la posición está como Los dos brazos lanzándose, y los estirando la pies mano, al ¿no? aire. O es que él se ha lanzado o se ha tropezado. ajá. ¿Qué porcentaje piensa usted probabilidad de que se haya tropezado? ¿Qué porcentaje? Aquí está, de 0 al 100. parece una caída intempestiva porque está con los dos brazos. Ya, ¿qué porcentaje piensa que haya? Ya, ¿qué porcentaje piensa que haya intempestiva? 50%. ¿Otra? ¿Qué otras probabilidades pueden lanzar? 100 que se ha lanzado. Que se ha lanzado. O sea, ustedes están en una posibilidad, un infarto, muy alejado, me dicen ustedes, ¿no es cierto? Ah, muy bien. ¿Una fractura? Un poquito, ¿no? ¿Contusión? Lo que le haya pasado. Puede ser, ¿no? O sea, que eso ha sido por un infarto, le ha dado una fractura, ha sido una contusión. Hay unas posibilidades que podríamos ir pensando, ¿no? De lo que puede haber ocurrido, ¿sí? Cada uno puede tener posibilidades. Y entonces, de acá para acá, tengo un umbral para estudios, ¿sí? Pero de acá para acá es un umbral para intervención, ¿no es cierto? Cuanto más se acerca la menor probabilidad, tengo que estudiarlo y hacer investigaciones. Cuanto más se acerca la posibilidad de daño, ya tengo que tratarlo. Ya no te vas a poner a investigar, ¿no es cierto? Si es 80% seguro que sea una apendicitis, ya tienes que ir pensando.
Si es 5% de que sea apendicitis, hay que hospitalizarlo y pídele más análisis, pídele estudios. Así no hacemos. Cuando no estamos muy seguros, pídele esto, hay que terminar los estudios, ¿no es cierto? Y cuando estamos seguros, ya, prepáralo de una vez, ya no hay tiempo que perder. ¿Sí? Para eso nos sirve tener los umbrales diagnósticos. Y por tanto, las pruebas diagnósticas se mueven entre estos umbrales. Si hay que seguir estudiándolo más o si hay que tratar. Aquí está la gran interrogante. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene fiebre y tos y tiene un hemograma con 20.000 leucocitos, ¿significa que tiene neumonía? A ver, ¿qué dicen ustedes? Piensen igual en la foto del que se cayó, ¿no? Un niño con fiebre y tos tiene 20.000 leucocitos. ¿Tiene neumonía? ¿Qué probabilidades de que sea así? ¿Qué probabilidades de que sea no? Porcentajes. A ver. Si un adolescente tiene hepatosplenomegalia y además tiene un monotest negativo, ¿significa que no tiene mononucleosis? ¿Están totalmente seguros que no tiene mononucleosis? Así tenga hepatosplenomegalia y el monotest negativo. Si una mujer tiene un examen de orina, o sea, un examen de orina con 30 leucocitos, ¿significa que tiene infección de vías urinarias? ¿Qué posibilidades se mueven entre uno y otro? Entonces, las pruebas diagnósticas no son perfectas. ¿Correcto? Las pruebas diagnósticas no son perfectas. Cuidado con ese paradigma que mucha gente dice, no, me salió esto es, ya, señor, inician tratamiento. Un momento, hay que aumentar el estudio o hay que tratar, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo sabemos qué tan confiables son las pruebas diagnósticas? ¿Cómo podemos saberlo? Entonces, ¿cómo interpretamos las pruebas diagnósticas? Hay que saber qué tan exactas son, conocer el contexto del paciente, la doctora justamente por ahí decía, la prevalencia, y estimar la probabilidad de la enfermedad según el resultado de la prueba. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces un caso clínico para poder entender un poquito mejor. Este caso clínico es muy sencillo, se llama mordedura por zombies. ¿Está? Es un caso clínico, mordedura por zombies. Vamos a ver un caso utópico para no rayarnos mucho. Muy bien, ya hay publicaciones, el Center of Disease Control dice qué es lo que tenemos que hacer en caso los zombies nos muerdan. Y está ahí, está inclusive, ya hay todo un estudio que nos muestra el kit para hacer en caso un zombie te muera. Entonces, si el zombie te muerde en el brazo, amputate el brazo, córtatelo efectivamente, ¿no? Y si el zombie te llega a la mejor manera de matar al zombie, vuélale la cabeza, ¿no? La cabeza. Si no le vuelas la cabeza, el zombie no muere. Así está, ya está, Center of Disease Control, y está totalmente. Muy bien. Si tenemos claro que el tratamiento frente a mordedura de zombie, si es en cualquier miembro, debe ser la amputación, y si es que la mordedura me convierte en zombie, la posibilidad que devuelve el zombie, tengo que volar la cabeza, tengo que matarlo, entonces ya tengo claro que el tratamiento es ese. Por tanto, entonces, ¿qué pasa? Un paciente en riesgo de convertirse en zombie. ¿Se acuerdan de Walking Dead? No sé si lo habrán visto, ¿no? Sale alguien y lo muerde. Uy, ¿ahora qué hacen? La herida no llega a tejido celular subcutáneo. Ah, interesante, no llega a tejido celular subcutáneo. Y se necesita el diagnóstico certero inmediato. Necesitamos el diagnóstico certero inmediato, porque puede ser un tratamiento radical o la posibilidad de una epidemia. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, hago mi prueba diagnóstica, suerte que me han proveído del Zombie Bite Calculation, ¿no? O sea, es un kit para diagnosticar. Entonces, los resultados se dan en 5 segundos. Miren, 5 segundos, rapidísimo. La sensibilidad es del 60% y la especificidad del 90%. Miren, apunten, tomen nota, doctores, sensibilidad del 60%, especificidad del 90%. ¿Sí? ¿Queda claro? No lo olviden, por favor. Entonces, me voy a tomar mi prueba del enfermo. Y eso sí bien protegido, porque puede morderme, ¿no? Y entonces, siendo la prueba de sensibilidad 60% y especificidad 90%, la prueba me sale negativa. Ah, qué chévere, ¿no es cierto? Salió negativa. Y entonces, ¿significará que no tiene nada? ¿Qué hago? ¿Lo sigo estudiando? ¿Lo sigo tratando? ¿Lo estudio o de una vez le vuelvo la cabeza? La prueba salió negativa. Con una sensibilidad del 60% y especificidad del 90%. A ver, ¿qué dicen ustedes? Lo ha mordido, sabemos que la mordedura lo puede comer, la sensibilidad. Lo sigue estudiando, ya. ¿Quién dice lo mata? La sensibilidad del 60%, la especificidad del 90%. ¿Qué dicen ustedes? Lo sigue estudiando.
Voy a morder a otra persona, ¿no? ¿Ah? A ver, muy bien. Imaginemos que tenemos 100 personas, ¿cierto? De esas 100 personas, 70 están sanos y 30 están enfermos, ¿sí? Vamos a imaginar, de 100 personas, 70 están sanos y 30 están enfermos. Entonces yo aplico una prueba diagnóstica, ¿sí? Y la prueba diagnóstica, aquí están todos los que me salen positivos, ha cogido algunos sanos y algunos enfermos, ¿correcto? Y aquí están todos los que me salen negativos. Aquí me salen algunos sanos y algunos enfermos, ¿cierto? De esos 70 pacientes sanos y 30 enfermos. Lo cual significa que la sensibilidad, ¿a qué llamamos sensibilidad? A la probabilidad de que la prueba salga positiva en los pacientes con la enfermedad, ¿no es cierto? La prueba sale, ¿cuánto es la sensibilidad acá? Sale positiva en los pacientes con la enfermedad. Solamente estos nada más de acá. ¿Sí? ¿30 será? No. ¿Sí? ¿Son 30? La prueba sale positiva en los pacientes que realmente tienen enfermedad. A ver. Todos estos. ¿Sí? Todos estos son los que tienen la enfermedad. Y me ha salido positiva solamente los que están en rojito. Entonces mi sensibilidad es cuántos positivos salieron en el grupo de los pacientes enfermos. ¿Cuántos fueron? 24, ¿es cierto? Porque 6 salieron positivos, 6 estaban enfermos, pero salieron negativos, ¿cierto? Entonces, 24 de 30, ¿cuánto es la sensibilidad? 80%, ¿sí? ¿Quedó claro lo que es sensibilidad? Muy bien. Nos vamos a especificidad. La especificidad es la probabilidad de que la prueba salga negativa entre los pacientes sanos, ¿sí? A ver. Que la prueba salga negativa, ¿sí? Todos estos serían negativos, pero en los sanos, ¿sí? ¿Cuánto será la especificidad? 56, ¿sí? Sobre 70. Entonces, 80% de especificidad. Entonces, esta prueba es 80% sensible y 80% específica. Para ver un poco qué es sensibilidad y especificidad. Muy bien. Si a mi paciente le salió negativa, ¿sí? Si a mi paciente le salió negativa, la prueba salió negativa en 62 pacientes, ¿sí? Todos estos son los que salieron negativos, ¿sí? De ellos, 56 estaban realmente sanos, ¿sí? 56 sobre 62, 0.90. Por tanto, el valor predictivo negativo es de 90%, ¿correcto? Entonces, si mi paciente fuera idéntico a los pacientes del estudio, y si esa fuera la prueba que le hice, y si la prueba le saliera negativa, su probabilidad de convertirse en zombie sería del 10%, porque tiene un valor predictivo negativo del 90%, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, ¿qué hacen? Tiene 10% de posibilidad de convertirse en zombie, a pesar de que la prueba le salió negativa. Bajo esa realidad. ¿Me cortan la cabeza? Sí, me cortan la cabeza. Más fácil. Muy radical la otra. Vamos a mirar. Si la sensibilidad es del 80%, la especificidad del 80%, el valor predictivo negativo es del 90%, si nosotros, ¿qué pasaría? Esto es en la realidad cuando encontramos que 70 en esa población han sido sanos y 30 han sido enfermos. Pero ¿qué pasa si variamos el número? ¿Qué pasa si ya no son 30 sanos, ¿sí? 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 Ya no son, 70 sanos, sino son 40 sanos. Y ya no son 30 enfermos, sino son 60 enfermos, ¿sí? El valor predictivo negativo se convertía en 72%, ¿sí? Si el valor predictivo negativo es el 72%, ¿cuánto es la posibilidad de que sea zombie? Sería 28%, ¿no es cierto? ¿De qué dependería que le vuele la cabeza? Claro, si estamos frente a estamos rodeados de zombies, la prevalencia es alta y nosotros solamente somos 6 y de repente hay como 100 zombies alrededor, la prevalencia es sumamente alta. ¿La posibilidad de que él se convierta en zombie es alta o baja? Alta. A pesar de que la prueba salió negativa. Por eso es que en Walking Dead le vuelan la cabeza a todos. ¿Sí? En cambio, si hubieran habido 2 o 3 contagiados, la prevalencia es baja. Yo debo seguir estudiando, porque el valor predictivo positivo es bajo.
Entonces, ¿qué es lo que me varía la predicción de una prueba? ¿Qué es lo que interviene la predicción de una prueba? La prevalencia. La prevalencia. ¿Sí? Por eso es que durante muchos años lo que quisieron, cuando revisaban los artículos, decían la sensibilidad, la especificidad, es altamente sensible, es bajamente específico, pero eso es inherente a la prueba, no es inherente a la prevalencia. Nos interesan los valores predictivos y mucho más allá, vamos a ver más adelante los índices de supervivencia. Cuando revisamos un artículo, vamos a mirar cómo valoramos realmente eso. Y entonces, si la sensibilidad y la especificidad hablan de la prueba, y si la prevalencia me modifica los valores predictivos, entonces, ¿cómo puedo saber la probabilidad de que mi paciente sí se convierta en zombie a pesar de que le salió la prueba negativa? ¿Cómo la puedo saber? ¿A través de qué? Prevalencia. Convertir esos valores en algo más útil que podamos aplicar al paciente individual. Entonces, miren, cuando queremos valorar una prueba diagnóstica sin aplicación clínica, miramos la sensibilidad y especificidad. Pero cuando ya se trata de decir, esta prueba sirve para determinada aplicación clínica, yo tengo que tener bien claro la prevalencia de lo que estoy tratando. No es lo mismo pedir un ANA a una mujer entre 25 a 35 años de edad que pedir un ANA a un niño o a un anciano. ¿Qué prevalencias hay de la presencia de lupus? Y si es masculino, ¿no? Entonces, lo útil real que se utiliza para análisis crítico, de estudios de evidencia diagnóstica son los famosos LR o índice de supervivencia o likelihood ratios. Entonces, o lo que le llamamos los coeficientes de probabilidad o cocientes de verosimilitud. Y tenemos el cociente de verosimilitud positivo y el cociente de verosimilitud negativo. Esto es lo que ustedes van a aplicar cuando tengan un estudio de pruebas diagnósticas. Quiero ver que apliquen el LR positivo, el LR negativo. ¿Qué es el LR positivo o cociente de verosimilitud positivo? Es la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Y el coeficiente de verosimilitud negativo es 1 menos sensibilidad sobre la especificidad. Eso me va a dar realmente los valores si la prueba, para los casos que estoy revisando, es realmente útil o no es útil. Por tanto, dejo a un lado si su sensibilidad, su especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. ¿Correcto? Bien. Y para ello hay calculadoras. Si ustedes entran al internet, ojalá por eso yo mañana puedan traer unas computadoras para poder acceder a internet, ustedes se van a dar cuenta que directamente le aparece la calculadora donde ustedes ponen ponen la tabla tetracórica que les va a botar, ponen enter y les bota prevalencia, sensibilidad, especificidad. Claro, ustedes llenan, la prevalencia y los datos de la tetracórica y les bota el LR positivo y el LR negativo. Les bota el dato. Ya no tienen que calcularlo, solamente ustedes llenan los datos, ¿correcto? Ahí están. Desde probabilidad, colocan acá, ¿no? ¿Cuántos hicieron positivo, negativo? Y automáticamente ponen enter y les saca sus coeficientes. 1001 calculadoras hay. Ustedes pueden entrar a la... no tengo ahorita el dato exacto, pero yo mañana les puedo traer el link para que entren a las calculadoras simples. Y ahí está. Y entonces, con una sensibilidad de 60% que tiene nuestro kit y una especificidad del 90% que tiene nuestro kit que habíamos planteado, encontramos que el LR positivo es de 6 y el LR negativo es de 0.44. ¿Alguien se anima a leerlo? O sea, ya le hallé ya su LR positivo y LR negativo. Ahora sí, vamos a ver qué tanto mi prueba me sirve o no me sirve para este paciente. ¿Qué significará ello? ¿Ah? Vamos a ver un poco. ¿Qué tan exactos son el R positivo de 6 y el R negativo de 0.44? Hay que conocer el contexto del paciente y estimar la probabilidad de la enfermedad según el resultado de la prueba. ¿Cuál es la probabilidad de mi paciente de convertirse en zombie antes de hacerle la prueba? ¿Sí? Primero, tener un estudio de prevalencia a la mano. Habíamos dicho qué tantos zombies hay. ¿Sí? De 10 pacientes que he visto como él, ¿cuántos se convirtieron en zombies? La primera pregunta. Los 10, ya, la prevalencia es alta, ¿no? 9 de 10, ¿no? Bien, muy bien. Paciente entonces en riesgo de convertirse en zombie, herida no llega a tejido celular subcutáneo. La mitad de los que he visto así se han convertido en zombies. O sea, tienen una prevalencia de 50%. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ya tengo un LR de 6, un LR negativo de 0.44, la prevalencia es 50% y ahora estimo la posibilidad de que la enfermedad, según el resultado de mi prueba, sea para entender. Muy bien, aquí está.
Mi paciente tiene 50% de probabilidades de que sea zombie. Umbral para estudios, umbral para tratar. Mi paciente tiene 50% de posibilidad de convertirse en zombie, el R positivo es 6, el R negativo. Y la prueba me sale negativa. Ya tengo los datos perfectos para decir si mi prueba diagnóstica aplicada va a valer para tomar mi decisión. Entonces, mi paciente tiene 50% de probabilidad de convertirse en zombie. Aquí está, 50% de probabilidad de convertirse en zombie. Y entonces, yo hago lo siguiente en mi normograma. Corto de 50 y voy cortando por el 0.44 y va a llegar hasta ahí a 30%. Y si corto, perdón, entonces, si yo corto del 50% que tiene probabilidad y yo corto al LR negativo de 0.44, me va a dar 31%, ¿cierto? La probabilidad del post-test, por eso este es un normograma para post-test, en el pre-test mi paciente tenía 50% de posibilidades de ser zombie, ¿cierto? Yo, mi prueba, bajo esta prueba de detección, que me sale un negativo de 0.44, me va a decir que mi paciente tiene, ¿cuánto? 31% de probabilidades de tener, después de mi prueba, yo calculo que tiene un 31% de posibilidades de convertirse en zombie. ¿Sirve la prueba? Ahí viene la pregunta. Vamos a ver un poco en la vida real. ¿Qué tanto creen que haya servido la prueba? Según la realidad, existe un 50% de posibilidades. Y según mi prueba, tiene un 31% de posibilidad de detección. ¿Mi prueba me está sirviendo? ¿Qué creen? No, no me sirve. ¿Sí? Cuidado, que eso es lo que vamos a ver en la vida real. Ahorita lo vamos a ver acá. Paciente masculino de 7 años, este doctor que es pediatra, con dolor abdominal que migró a fosa ilíaca derecha, vómito, rebote dudoso, sin fiebre, con leucocitos y neutrofilia. ¿Tiene apendicitis? Altamente probable. O sea, nos vamos para tratar de repente, dice el doctor, ¿no? Muy bien. Y consideramos hacer lo típico, ¿no? Está la doctora, nos hemos prendido hoy día de ella. Hacerle un ultrasonido, ¿no? La ecografía, típico, ¿no? Hay que poner ecografía. Muy bien. Vamos por acá. Entonces, nos hacemos los 3 pasos de preguntas. Ahorita, 5 minutos termino. Conocer qué tan exacto es el ultrasonido, ¿sí? Hay que mirar su sensibilidad específica, el objetivo positivo, el objetivo negativo, su CLR positivo, el R negativo. Conocer el contexto del paciente, o sea, la prevalencia en ese grupo etario, y estimar la probabilidad de la enfermedad. Miren, 3 preguntitas. La sensibilidad del ultrasonido en apendicitis, según los estudios, aquí están los estudios de radiología, dice que es 85% sensible, 94% específica, pero depende del operador. Depende de la habilidad del operador. Es lo que dice acá, yo no lo he inventado. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Por tanto, mi LR positivo, aplico la fórmula sensibilidad sobre 1 menos especificidad y me da de 14. Su LR positivo. Y su LR negativo, o sea, la posibilidad de que no sea apendicitis, es de 0.16. ¿Correcto? Muy bien. Ya tengo mi LR positivo, ya tengo mi LR negativo. ¿Cuál es el contexto del paciente? En el contexto del paciente, dice, paciente masculino de 7 años con neutrofilia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene esto? Mi paciente, bueno, uno dice, soy estudiante, me falta experiencia, no lo conozco. El Alvarado modificado dice que entre 6 a 7 años existe un 60% de posibilidades aproximadamente de que sea apendicitis. 60%, o sea, un paciente con estas características, a esa edad, 60% de posibilidades que sea apendicitis. ¿Sí? Muy bien. Si ya tengo que es 60% de posibilidades, como planteó el doctor, yo estoy en un umbral cerca para tratar. Y si aplico mi prueba, ¿no? Aplico ahí mi prueba, acá tengo el 60%, tengo un 0.16 que voy a hacer un corte, ¿sí? Ah, no, vamos a ir al revés. Esto es de que tenga, ya no es de que no tenga. Voy a utilizar el R positivo de 14, lo voy a cortar. Y entonces, según mi prueba, tiene 95% de posibilidades de que tenga, ¿sí? Y 19% de posibilidades de que no tenga, de que disminuya, aplicando la prueba de ultrasonido, de acuerdo a la prevalencia que hemos visto. Por tanto, mi paciente tiene este umbral, 60% según lo que dice, si mi ultrasonido sale negativo y si mi ultrasonido sale positivo, es probable que mejor tenga que operar. En este caso, en este paciente de 17 años de edad, con esa prevalencia demostrada y con la respuesta del ultrasonido, sí existe posibilidades de que tenga que operar si me sale positivo.
de acuerdo a esa prevalencia. ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Operan o no operan? Ya está dando el dato. Y entonces, el LR se mueve de 0.1, certeza de que no tiene, hasta 10, certeza de que sí tiene. Ese es en el caso del LR positivo, y lo mismo pasa en el LR negativo. Si se acerca a 10 o supera eso, certeza de que sí tiene, al revés, y se disminuye, certeza de que no tiene. Entonces, los grandes problemas son cuando no conocemos la validez de las pruebas, o sea, no conocemos la sensibilidad y especificidad, y no tomar en cuenta el contexto del paciente. Podemos conocer ello, pero no conocemos la prevalencia. Y entonces, por ejemplo, un examen completo de orina para infección de vías urinarias en niño. Cuando nos salen leucocitos, el LR es de 5, el LR positivo es de 5,